Muy bien, vamos a empezar ya nomás la clase de hoy. Voy a tratar de proyectar el material para que me puedan seguir y si tienen alguna duda, me pueden interrumpir sin ningún problema. Si me pueden avisar si bien ve ahí la pantalla. Sí se ve. Entonces vamos a empezar ya no. Como le había mencionado, hoy vamos a tratar el tema de la circunferencia. Como sabrán, la circunferencia es el conjunto de todos los puntos que están a una distancia fija. Sí o sí tiene que tener un radio de un punto fijo y también un centro. Y la ecuación general de una circunferencia con centro en el origen, siempre la ecuación va a ser x al cuadrado más y al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Esto sí o sí deben de saber que la ecuación general entonces de una circunferencia es x al cuadrado más y al cuadrado es igual a su radio al cuadrado. Pero también tenemos otro tipo de circunferencia. Es cuando tenemos concentro en la letra H y la letra K. Y su ecuación vendría a ser paréntesis x menos h al cuadrado más i menos k al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Eso es si tenemos concentro en H y K, en donde H y K es el centro de la radio. Y también tenemos alguna fórmula para hallar.
los datos que le había mencionado, la letra H y la letra K. Fórmulas para hallar el centro y el radio en caso de tener la ecuación general de la CIA. Esto sí o sí tenemos que anotar o conocer, ¿verdad? Para poder sacar los datos. Para la letra H vamos a usar menos A sobre 2. Para la K vamos a usar B sobre 2. Es igual a radio al cuadrado. Es igual a K al cuadrado más H al cuadrado menos C. Esto más adelante van a poder conocer mejor al aplicar esta fórmula. Acá tenemos nuestro primer ejemplo de problema de circunferencia. El problema nos dice, encuentra la ecuación de la circunferencia con centro en y radio, y la solución que vamos a hacer siempre va a ser, como le dije, la fórmula general. Acá nos proporciona tres datos principales. Tenemos la letra H, que su valor va a ser 3. Para la letra K, su valor va a ser menos 2. Y para el radio de la circunferencia va a ser el número 4. Entonces tenemos acá tres datos. Tenemos el 3, el menos 2 y el 4. ¿Y como nos decía la fórmula? Si tenemos concentro en H y K, que íbamos a utilizar la ecuación, la segunda ecuación, ¿verdad? El paréntesis x menos h al cuadrado más i menos k al cuadrado es igual a su raíz, a su radio al cuadrado. Entonces, esta fórmula vamos a reemplazar con nuestros tres datos y ahí ya nos va a salir ya el resultado. Este es muy fácil. Es total de a ver, reemplazar nomás la fórmula. Entonces, x menos, ¿qué nos decía la fórmula? H, ¿verdad? Y nuestro valor de H va a ser 3. Entonces, x menos 3 elevado al cuadrado más era y más. Nuestra fórmula nos decía y menos, ¿verdad? Y menos k. Pero nosotros, nuestro dato de k es menos 2. Entonces, menos se multiplica por el signo negativo otra vez menos, porque nuestra fórmula nos decía y menos k. Entonces, menos por menos es más. De ahí viene el i más 2 para que no se confunda, ¿verdad? Menos por menos es más. Entonces, i más 2 elevado al cuadrado es igual. Y la otra que la fórmula nos decía era que es igual a su radio al cuadrado. Y nuestro radio acá en este ejercicio era de 4. Entonces, 4 elevado al cuadrado es 16. 4 por 4 es nani bella pose 4 por 2 8. Entonces, es elevado al cuadrado. 4 por 4 16. ¿Pudieron entender este ejercicio? Es muy fácil. Es reemplazar ya nomás directamente la ecuación, pero sí o sí deben de manejar la ecuación, conocer la fórmula, ¿verdad? La ecuación de la circunferencia si es que tiene centro en H y K y radio también, ¿verdad? Se reemplaza directamente. Entonces, este es muy fácil, facilito el primer ejercicio. Y ahí ya termina. Ecuación nomás nos piden, siempre deben de leer bien también el ejercitario, porque solo nos pide encuentra la ecuación. Entonces la ecuación nomás nosotros tenemos que hallar y ahí ya está. No es que tenemos que llegar así en un resultado concreto. Y usando la fórmula general, ¿verdad? Este sí ya es un poco más complicado, este ejercicio, porque ya tenemos que despejar la fórmula y demás, pero voy a tratar de explicarle lo más simple posible para que no se me pierda.
El ejercicio nos dice hallar el valor de k para que la ecuación, entonces acá ya no nos pide la ecuación, sino que vamos a calcular el valor de k. Ahí vamos allá a conocer un número concreto, ¿verdad? Y nos da luego la ecuación que es x al cuadrado más y al cuadrado menos 8x más 10y más k es igual a 0. Entonces nosotros la letra K lo que tenemos que despejar, ¿verdad? Para poder conocer, para poder llegar al resultado final. Represente una circunferencia de radio 4. Entonces también nos da como dato que la radio va a ser 4. Y recordemos que la ecuación era x al cuadrado. Como sabrán, en cualquier ecuación siempre tenemos que tratar de unir las letras igual entre sí, ¿verdad? Acá tenemos todo, en la ecuación que nos da el ejercicio, todo mezclado. Tenemos x y después y, después x, después y al final. Entonces, lo que primero vamos a hacer es unificar. Entonces, tenemos que bajar primeramente el x al cuadrado y después mirar en nuestra ecuación y ver dónde tenemos más datos de x. Tenemos un menos 8x, ¿verdad? Entonces, vamos a bajar todo lo que tengan letra x, menos 8x. ¿Y de dónde aparece el h al cuadrado? Porque nuestra fórmula nos decía que sí o sí tenía que tener h y al el otro extremo k, ¿verdad? Vamos a subir otra vez en este. En el primer apartado, sí o sí tiene que tener el valor de h al cuadrado y al otro extremo la letra k al cuadrado. De ahí va a aparecer el h al cuadrado. Es igual siempre al radio al cuadrado. Esa ecuación nomás lo que vamos a identificar acá y ordenar. Como le dije, primeramente la letra x y después seguido con la letra h al cuadrado y después más. Y ahí ya vamos a bajar lo que corresponde a la letra i. Entonces tenemos un i al cuadrado más, tenemos más 10i más, y ahí ya aparece luego un k, ¿verdad? Como van a ver en la ecuación original aparece luego un k. Entonces más k vamos a bajar y le vamos a poner al cuadrado porque sí o sí tiene que tener h al cuadrado y k al cuadrado. Es igual, como le estaba diciendo, sí o sí es igual a la radio. Y en el ejercicio nos decía que la radio valía 4. Entonces de ahí viene el 4, el cuarto, el número 4. Hallamos los valores de h y k para que sean cuadrados perfectos. Y acá lo que a la mayoría se le complica, ¿verdad? Porque famoso factorización acá ya aparece, ¿verdad? Los famosos trinomio y cuera, diferencia de cuadrado, factores comunes. Seguramente estaban practicando también eso. Estos temas siempre se daban en séptimo, octavo, lo más común, ¿verdad? Algunas veces nos olvidamos ya todo, pero acá lo que sí o sí siempre van a usar el trinomio cuadrado perfecto. Reordenamos la ecuación, eso ya hicimos. Primeramente vamos a unir la letra x y después al final le vamos a poner el h al cuadrado y después la y le vamos a poner k al cuadrado, ¿verdad? Es igual a la radio al cuadrado. Y de ahí lo que vamos a despejar, nosotros lo que nos pide el ejercicio era el valor de k. Pero vamos a sacar ya nomás también el valor de h y k, ¿verdad? Los dos ya nomás. ¿Y cómo vamos a hacer? Vamos a convertir nuestra ecuación en un cuadrado perfecto, ya sea la h y también la k, porque por separado, pues, vamos a separar. Entonces vamos a bajar x al cuadrado menos 8x. Y ahí van a ver de dónde va a aparecer el 16, ¿verdad? Me van a preguntar, ¿y de dónde aparece el número 16? Y eso le voy a explicar.
ese le vamos a sustituir al h al cuadrado. Pero ¿cómo vamos a sacar el número 16? ¿De dónde viene? Viene de nuestro menos 8x, ¿verdad? Este menos 8 vamos a dividir entre 2. Entonces, 8 dividido 2 es 4. Entonces, nuestro h va a ser 4. Siempre vamos a dividir por el número 2. Nuestro segundo término vamos a dividir por el número 2 para poder convertirlo en un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ya tengo tres términos de ya recuerdan, pues, x al cuadrado menos 8x más 16. Eso vendría a ser un trinomio cuadrado, pero como hubo la 16, entonces vamos a dividir 8 dividido 2. Y 8 dividido 2 es 4. Entonces, nuestro h va a ser 4. Pero ¿qué nos dice en la ecuación? Nos aparece h al cuadrado. Entonces, por lógica, ¿verdad? 4 al cuadrado es 16. 4 por 4, 16. Ahí ya está. Ahora vamos a pasar al segundo que era k. Entonces ahí tenemos i al cuadrado más 10i más 25. ¿De dónde aparece otra vez el 25? Como le dije, como le estaba diciendo, vamos a dividir. ¿Qué número vamos a usar ahora? El número 10, ¿verdad? Porque estamos trabajando separado. El primero los tres términos y después el resto, ¿verdad? Entonces, 10 dividido 2, 5. Entonces, nuestro k va a ser 5 al cuadrado. Y 5 por 5 es 25. Y es igual a la radio, que era 4 al cuadrado. Si pueden enviarme cualquier interacción, si están entendiendo esta parte, cómo se halla la ecuación para poner en cuadrados perfectos. P16 a P25 la ven confundida, en hoy va a aparecer. Ya le estaba explicando, ¿verdad? Entonces se divide el 8 entre 2 y el resultado se eleva al cuadrado. ¿Por qué? Porque el h está al cuadrado. Entonces 4 elevado al cuadrado es 16. La misma cosa. Entonces el 10 dividido 2 es 5 y 5 al cuadrado es 25. Creo que la mayoría están Profe, entendiendo. hay algo que no estoy entendiendo. Sí, La sí. fórmula sí que, o sea, te pide el valor de k y dice x al cuadrado más y al cuadrado menos 8x más 10y más k es igual a 0. Pero no entiendo por qué después pasa x al cuadrado menos 8 más h al cuadrado más i al cuadrado más 10i más k al cuadrado es igual a la radio al cuadrado. Eso es lo que no entendí por qué se queda así la fórmula. Y porque para poder resolver esta ecuación, ¿verdad? Sí o sí tenemos que poner en trinomio cuadrado. ¿Y cuál era la regla básica de un trinomio cuadrado? Que tenía que tener tres términos, ¿verdad? Y el primer y el último término tiene que ser cuadrado perfecto, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos luego x al cuadrado, que ya es un cuadrado perfecto, ¿verdad? Y también la letra i al cuadrado. En esos dos vendría a ser los primeros términos de nuestra ecuación, porque tenemos que apartar, ¿verdad? La ecuación para poder resolver en dos trinomios. Y ya se le agrega ya nomás el h porque nosotros tenemos que sacar o conocer, ¿verdad? El valor de h. Y sí o sí tenemos que poner al final para poder despejar. Y la misma cosa el k. De ahí aparece. Porque en nuestra fórmula luego aparece el h entre un paréntesis, ¿verdad? Y en el otro paréntesis la k. Entonces se dividen para poder sacar los resultados de ambos. Ya, ya. Gracias, profe. Dale, entonces vamos a continuar.
Este ejercicio no termina ahí, entonces ahí ya tenemos dos trinomios cuadrados perfectos, como le dije. El primero vendría a ser el x al cuadrado menos 8x más 16. Y el otro ejercicio es y al cuadrado más 10y más 25. Y este tenemos que resolver en forma canónica, va a decir en forma separada, ¿verdad? Seguramente algunos o algunas se acuerdan todavía de cómo se resolvía el trinomio cuadrado perfecto. ¿Alguien se acuerda de cómo se resolvía? He visto que algunos ya se olvidaron, ¿verdad? Vamos a volver otra vez en el séptimo grado, entonces. Primeramente se le buscaba el cuadrado perfecto al primer y al último término. Vamos a mirar de x al cuadrado menos 8x más 16. Hasta ahí nomás vamos a mirar, hasta el número 16, ¿verdad? Esa es nuestra primera ecuación de trinomio. Entonces, la regla nos decía sacar el cuadrado perfecto del primer término. Doble en el primer término era x al cuadrado. Entonces, por lógica, su, su respuesta va a ser x, ¿verdad? Porque x por x es x al cuadrado. Entonces, su respuesta ahí va a ser x. Y el último término es 16. ¿Y cuál es su cuadrado perfecto? Para el cuadrado perfecto, dos números iguales multiplicados o me ganan de la 16. Entonces es 4. Hay 8 por 2, 16, sino que es 4. ¿Por qué? Porque tiene que ser cuadrado perfecto, dos números iguales, multiplicado entre sí o me ganan de la 16. 4 por 4, 16. Entonces la de respuesta va a ser x y el número 4, ¿verdad? Y para la otra respuesta, para el otro trinomio cuadrado perfecto, vamos a tener en cuenta el y al cuadrado más 10y más 25. Entonces, la misma cosa. El cuadrado perfecto de y al cuadrado va a ser la letra i. Y del número 25 es 5. 5 por 5, 25. Ahí está. Reducimos a su forma canónica, entonces va a ser x. Y ahí vamos a multiplicar ley de los signos, ¿verdad? Menos 8 más 16. Entonces menos por más va a ser menos. Y después vamos a bajar el más. Y la otra era y. Y ahí tenemos los dos signos positivos, el más 10 y el más 25. Entonces, más por más, más. Entonces, el cuadrado perfecto de 25 era 5. Y se pone en paréntesis y se eleva cada paréntesis al cuadrado. Ahí que ya aparece mejor. Entonces, nuestra respuesta a este ejercicio vendría a ser H, 4, ¿verdad? Siempre trinomio cuadrado por la respuesta ni a cambiar su el signo. Va siempre hoy. Entonces, el que estaba teniendo signo negativo baja con el signo positivo. Entonces, H va a ser 4 positivo y la K va a ser 5 negativo porque tenía positivo y le cambiamos. La X vendría a ser representando la letra H, ¿verdad? Como le estaba diciendo a la compañera, se trabaja por separado, por eso al empezar la ecuación yo les puse el H al cuadrado y al otro la letra K al cuadrado. Entonces, en matemáticas siempre se utilizan X o Y o si no A o B, ¿verdad? Para representar a una respuesta, a un dato. Y ahí ya tenemos nuestras respuestas a estos ejercitarios. Ah, y otra cosa, acá le voy a explicar un ratito. No terminé mi trinomio cuadrado de explicar, ¿verdad? Como le estaba diciendo, se le sacaba el cuadrado perfecto al primer y al tercer término, que era 16. Entonces era x y 4, ¿verdad? Y siempre se multiplicaba por 2 y tenía que salir eh, el número del segundo término.
¿Cuánto era nuestro valor del segundo término? Es 8. Y acá el cuadrado perfecto de 16 es 4. Entonces, al multiplicar por 2 sí o sí tiene que salir 8, ¿verdad? Porque es el segundo término. Entonces, 4 por 2 es 8. Para poder comprobar si estamos haciendo bien nuestra ecuación, nuestro trinomio, si estamos resolviendo bien. Acá la misma cosa, en el i al cuadrado más 10i más 25. El cuadrado perfecto de 25 era 5. Y si multiplicamos por 2 va a salir también 10, ¿verdad? Vendría a ser el segundo término de nuestro trinomio cuadrado. Eso es para saber más, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Pudieron entender o le voy a explicar otra vez? Muy bien. Ahí he visto que ya me respondieron. Entonces vamos a ir pasando a otro ejercicio. Acá lo importante es siempre entender, ¿verdad? Cómo se hace una ecuación. Así en grandes rasgos le voy a ir explicando otra vez. Ahí nos da luego nuestra ecuación y lo que nos pide es hallar valor de k, ¿verdad? Pero al pedir el k vamos a sacar ya nomás también el valor de h para poder saber mejor, ¿verdad? O si no, íbamos a trabajar directamente solo con la letra i, ¿verdad? Que bella resolveta, pero es para entender por aquí, entonces los dos ya nomás les puse así. Entonces, tratar de unir los que tengan letra X en sí, ¿verdad? En un extremo y el otro con la letra Y, ¿verdad? Entonces vamos a ir bajando el X al cuadrado y después el menos 8x. Y ahí se le agrega el H al cuadrado, porque eso nosotros queremos saber. Entonces vamos a agregarle ya nomás el más H al cuadrado. Y después vamos a trabajar con la letra Y. Vamos a bajar más y al cuadrado, le sigue el más 10i y después vamos a agregar otra vez al final el k para poder sacar también, para despejar la letra k, ¿verdad? Para poder resolver nuestro ejercitario y siempre es igual al radio. Y siempre debemos empezar lo que tengan exponente mayor, ¿verdad? Ani nga tamaño pronuncia menos 8x. Entonces, sí o sí, lo que tengan mayor exponente. Si tenía x cúbico, entonces el cúbico íbamos a bajar, ¿verdad? Y ahí va descendiendo. Y ahí vamos a esta parte. Para poder sacar el h al cuadrado, entonces se dividía el 8. Siempre vamos a dividir por el número 2. Entonces, 8 dividido 2 es 4. Entonces, 4 y 14 muy curipe, vaya. Pero vamos buscando más, entonces a resolver, más bien. 4 por 4 es 16. Y después las mismas cosas para la i. 10 dividido 2 es 5. Y 5 por 5, 25. Y la radio era 4 y vamos a elevar al cuadrado. Y ahí ya era la forma canónica que era el trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Buscar el cuadrado perfecto del primer y tercer término. De la letra X primero. Y después la letra Y. Entonces, X menos, ¿de dónde viene el menos? Era menos por más. Entonces iba a ser menos. Y el cuadrado perfecto de 16 es 4 más paréntesis. Ahora vamos a trabajar por la letra I. Entonces, el cuadrado perfecto de I es I. Y del 25 era 5. Más por más, más. Y los dos en paréntesis y se eleva al cuadrado. Es igual a nuestro radio que era al cuadrado que era 4, ¿verdad? Y ahí ya tenemos, sí o sí debemos cambiarle el signo, ¿verdad? A nuestra respuesta. Entonces h va a ser más 4 y el k va a ser menos 5.
El H vendría a ser la letra X y la K la letra I. Y ahí ya termina. Seguramente se acuerdarán de las rectas. Había muchas rectas que eran rectas paralelas, recta perpendicular y demás, ¿verdad? Y en esta parte vamos a ver cómo se hace una intersección en una recta en un plano cartesiano. La intersección de una recta con una circunferencia se puede resolver al sustituir la ecuación de la recta en la ecuación de la circunferencia. ¿Cómo, cómo vamos a saber una intersección, verdad? Siempre tenemos que tener una ecuación para poder saber los puntos cardinales en el plano cartesiano. El famoso X y el otro Y, ¿verdad? Entonces sí o sí tenemos que tener una ecuación para poder saber la recta de una circunferencia o de una ecuación. Acá tenemos el primer ejemplo. Encuentra los puntos de intersección entre las circunferencias. Ahí tenemos dos circunferencias, que vendría a ser el primero, el x menos 1 elevado al cuadrado más y menos 2 elevado al cuadrado es igual a 25. Y nuestra recta es y es igual x más 1. ¿Qué nos quiere decir esa parte? Y la recta y es igual a x más 1, que nuestro valor de y es x más 1. Vamos a tratar de reemplazar en nuestra ecuación el valor de y, ¿verdad? Y el valor de y acá nos dice que es x más 1. En nuestra ecuación, en vez de y, le vamos a poner x más 1 para poder sacar los puntos, ¿verdad? Para poder dibujar en el plano cartesiano. Esta es cuestión de leer bien nomás el ejercicio y saber cómo reemplazar, ¿verdad? Este vendría a ser la ecuación general, o sea, la ecuación real del ejercicio. El x menos 1 elevado al cuadrado más y es igual, perdón, y menos 2 es igual al cuadrado es igual a 25. Pero nos dice que la recta es y es igual a x más 1. Entonces el x más 1 le vamos a cambiar en nuestra ecuación, le vamos a poner x más 1 a la letra y, ¿verdad? Eso es nomás lo que vamos a ir haciendo. Ahí ya vamos a sustituir nuestra ecuación por la letra x más 1. Sustituimos y es igual a x más 1 en la ecuación de la circunferencia. La ecuación de la circunferencia es la que está arriba, ¿verdad? Y vamos a sustituir nomás ahí directamente. Entonces es x, paréntesis, x menos 1 elevado al cuadrado. Eso no vamos a tocar todavía. El otro es lo que vamos a cambiar. Más x más 1. ¿De dónde aparece el x más 1? Porque ese era el valor real de y. Entonces, para no poner y menos 2, vamos a reemplazar ya nomás con el x más 1. Paréntesis al cuadrado es igual 25. No sé si me están siguiendo, si pudieron entender cómo sustituir a una ecuación. En vez de y le vamos a poner directamente x más 1 y el menos 2, ¿verdad? Entonces tenemos x menos 1 elevado al cuadrado más, vamos a bajar el signo más y vamos a bajar el paréntesis. Y ahí tenemos x, vamos a bajar otra vez x. Y ahí tenemos dos números independientes que es el más 1 y el menos 2. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a resolver ya nomás entonces. Signo contrario
se resta y mantiene el signo del mayor. Ya volví, yo la séptimo grado, ven. Entonces, signo contrario se resta y mantiene el signo del mayor, que es el 2, ¿verdad? El signo, vea, negativo, entonces va a bajar menos. Y uno menos 2 es uno. Entonces, x menos uno paréntesis elevado al cuadrado es igual 25. Va la 25 y nos va la de radio. Siempre la de radio o igualar la de ecuación, va. Entonces, tenemos dos paréntesis y tienen las mismas cantidades o los mismos datos. Tenemos x menos uno y el otro tenemos x menos uno para no poner todo así. Entonces vamos a reducir ya nomás. Vamos a poner que tenemos dos paréntesis de x menos uno elevado al cuadrado. ¿De dónde proviene el número 2? Porque tenemos dos, ¿verdad? Dos paréntesis igual. Entonces directamente vamos a bajar 2 paréntesis x menos uno elevado al cuadrado es igual a 25. Ya con 2, a mí me confundimos hoy para hoy. Entonces, ¿de dónde viene el número 2? Porque tenemos dos paréntesis que son idénticos, ¿verdad? El x menos uno y el x menos uno. Cuando añadimos los dos yo quiero. Entonces, directamente vamos a ponerle 2 ya nomás, ¿verdad? Es igual a 25. ¿Y cómo vamos a resolver? Ahí tenemos otra vez una ecuación. El 2 acá está multiplicando porque tenemos dos veces el famoso x2 allá. Cualquier tema de conversación ve siempre como iluminada por x2 ahí. Entonces, pues, y después llegan de la misma cosa, opinas y nada más pues aporte. Entonces, tenemos acá una multiplicación. En una ecuación tenemos, si tenemos acá un es igual, esto es lo que va a mandar, ¿verdad? Acá tenemos primer miembro y segundo miembro. En el primer miembro está el 2 paréntesis x menos uno elevado al cuadrado. Como le estaba diciendo, cualquier número que tenga así un paréntesis al lado quiere decir multiplicación. Y como nos decía la famosa regla para poder resolver así una ecuación, el que estaba multiplicando pasa a dividir, el que estaba dividiendo pasa a multiplicar. O también eh, el que tenga signo positivo, si pasa al segundo miembro, pasa con signo cambiado o viceversa, ¿verdad? Ese siempre vamos a usar en matemáticas en cualquier ejercicio. Entonces, vamos a bajar ya nomás. El x menos uno al cuadrado es igual a 25. ¿Qué vamos a hacer del número 2? Acá está multiplicando, entonces va a pasar a dividir. Entonces, va a pasar a dividir a a nuestro valor de radio, que era 25. Entonces 25 dividido 2. Ahí ya pasa a dividir, ¿verdad? Entonces, para poder resolver, creo que ya le había explicado luego en una clase. Para poder resolver así un ejercicio que tengan elevado al cuadrado, siempre vamos a igualar por una raíz cuadrada para poder eliminar, ¿verdad? El elevado al cuadrado. Entonces vamos a igualar. Entonces vamos a bajar directamente x menos uno es igual más menos. Ahí ya aparece la raíz cuadrada y vamos a ponerle 25 sobre 2. ¿Por qué aparece la raíz? Para poder eliminar el elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, x es igual 1 más menos raíz de 25 sobre 2. Peben va R hojasam positivo 1, porque hojasama al segundo miembro. Entonces, ñamboyita directamente x es igual. ¿Por qué ya no lleva signo negativo? Porque ya pasa al segundo miembro. Entonces, menos uno pasa directamente más uno. Y después vamos a bajar otra vez nuestro dato, ¿verdad? El más menos raíz cuadrada de 25 sobre 2. Y esto vamos a sustituir
estos valores en nuestro x más 1 para obtener los valores de y. Entonces, para poder resolver esto, van a cargar en la maquinita nuestro valor de i, ¿verdad? X, vamos a añadir la línea de ejercicio, ¿ve? La respuesta es 1 más raíz cuadrada de 25 sobre 2 más 1 es igual. Y ahí ya le van a salir ya el resultado final. Esto para poder comprobar nomás. Pero en realidad lo que nos pide es este nomás. El x es igual a 1 más raíz cuadrada de 25 sobre 2. O si queremos saber la y, vamos a reemplazar ya no, ¿verdad? En vez de la x, vamos a cargar acá ya nomás directamente 1 más raíz cuadrada de 25 sobre 2 más 1. Y ahí ya sale el valor de y. ¿Cómo están entendiendo? ¿O me estoy apurando ya? O si no, podemos explicar desde el principio a través de este ejercicio. Esto pueden usar, ¿verdad? Como modelo para poder practicar los demás ejercicios porque casi coinciden, ¿verdad? Pero la forma de resolver es la misma cosa, con tal de que practiquen ya nomás. No es tan difícil de tratar de entender las ecuaciones y saber sustituir o también saber qué hacer cuando en una ecuación están multiplicando o están dividiendo. Eso le estaba explicando hace rato, ¿verdad? El que estaba multiplicando pasa a dividir y el que estaba dividiendo pasa a multiplicar. Y para eliminar cualquier número elevado al cuadrado siempre debemos usar la raíz cuadrada, ¿verdad? Y ahí ya vamos a poder resolver. Vamos a continuar entonces. Cuando hayas esa parábola, siempre habrán escuchado la palabra parábola, ¿verdad? En matemáticas su definición es el conjunto de puntos que están a la misma distancia de un punto fijo, llamado el foco, y de una línea fija llamada la directriz. Ecuación estándar de una parábola con vértice en el origen y apertura hacia arriba. Entonces, la parábola es cuando los puntos están todos en un mismo nivel, ¿verdad? Es que no varían. Si tu x es, ponerle que tu valor de x es 2 y sí o sí también tu valor de y va a ser 2. Entonces, cada punto está en una misma dirección o en un mismo punto fijo o en un mismo foco, ¿verdad? Esto al graficar ustedes se van a dar cuenta. No sé si algunos seguro conocen, ¿verdad? Cómo es este tema. Porque hay diferentes tipos de parábola también. El que tiene positivo, que tiene negativo, o si no la que está de un extremo al otro. Pero vamos a ver más adelante. Entonces la parábola es cuando los puntos están en un mismo nivel, ¿verdad? Y tenemos una ecuación estándar de una parábola que vendría a ser con un vértice en el origen. Sí o sí tiene que tener un origen y un final, ¿verdad? Cualquier punto. Es decir, tiene que tener X y Y para poder trazar los puntos. Y ahí tenemos una ecuación para poder sacar, ¿verdad? Vendría a ser una ecuación estándar que es Y es igual a 1 sobre 4, la letra P sería la distancia X al cuadrado. Entonces la distancia entre los puntos, eso vendría a ser
los puntos de la parábola para poder saber dónde colocar. Entonces, donde P es la distancia del vértice. Entonces, esta fórmula vamos a estar utilizando enseguida. Entonces, vamos a seguir. Para poder sacar cualquier tipo de puntos en un plano cartesiano, sí o sí tenemos que... pero sí o sí tenemos que conocer los elementos. Primeramente tenemos el eje focal. Para poder sacar el eje focal debemos de tener una directriz que vendría a ser la letra D mayúscula. La B corta vendría a ser el vértice, el F va a ser el foco, el R, el L y la R vendría a ser lado rector, el LR, en este caso me entiende 4P que vendría a ser la distancia, la E minúscula vendría a ser la excentricidad y ahí ya nos pone también que va a valer 1. Esto para poder saber dibujar ya nomás este ejercicio. El parámetro P es la distancia entre la directriz y el vértice, también la distancia entre el vértice y el foco. Ecuaciones con vértice en el origen 0, 0. La parábola señalera cuando nuestros datos están en un mismo punto fijo, llamado el foco, y de una línea fija, llamada la directriz. Entonces, si tenemos que la X es 0 y la Y es 0, como le había dicho, nuestro gráfico, o sea, nuestro gráfico siempre va a tener un mismo punto, ¿verdad? Ahorita siempre en un mismo lugar, no va a variar. Todo esto. Tenemos que tener directriz, vértice, el foco, el lado rector y la excentricidad. Esta así nomás le voy a mostrar porque no creo que salga en el ejercicio así para dibujar, pero para poder tener alguna idea. Del lado izquierdo van a ver cada uno de sus elementos, ¿verdad? Y cómo se grafica. Tenemos que tener, como le había dicho, la directriz, el vértice, el foco, el lado rector y la excentricidad. Entonces tenemos acá, ahí aparece luego todo en letra, ¿verdad? La que está en forma vertical siempre es la Y. Este vendría a ser un plano cartesiano, ¿verdad? La que está en forma vertical siempre es Y. Y la que está en forma horizontal siempre es X. Entonces, la y de origen y en debe 0, 0. El primero que está siempre es X y el segundo es Y. Entonces, X vale 0 y la letra Y vale 0 también. Entonces, ahí van a ver en la D, ya en el último, ¿verdad? Que es 0, 0. Ese vendría a ser nuestro punto de partida entre 0, 0. Y después tenemos el 4. Entonces, 4 vale X y la Y va a valer 4. Entonces, no varía, ¿verdad? Siempre tiene un mismo punto fijo. Como van a ver, no varía, ¿verdad? Siempre están en un mismo nivel. Y esta es la misma cosa la que está a la derecha. Pero este tiene negativo nomás. El otro es positivo. Esa es nomás la diferencia. Esto no creo que salga, pero seguro la mayoría saben luego trazar una línea en un plano cartesiano.
Ecuaciones con vértice en el origen 0, 0. Esta es la misma cosa. Van a ver que empieza luego desde el punto 0 y va variando, ¿verdad? El L y R están en la misma dirección. Esta es la misma cosa. No varía, ¿verdad? Las rectas. Acá tenemos un ejemplo de cómo puede ser que salga una parábola. Encuentra la ecuación de una parábola cuyo vértice está en el origen y su foco está en 0, 2. Como le estaba diciendo, siempre el dato que está en primero vendría a ser correspondiente a la letra X y el otro al vértice Y. Entonces acá lo que vale es X es igual a 0 y Y es igual a 2. ¿Qué es lo que nos piden? Vértice está en el origen. ¿Qué era el origen? En donde todo empieza, ¿verdad? Vendría a ser el 0, 0. Y el otro, el foco está en el 0 y 2. Solución. Como el foco está a una distancia de 2 unidades del vértice P2, la ecuación es 1/4, 4 paréntesis 2, x al cuadrado es igual a 1/8. Entonces, vale, una fórmula vaya ureña de. Vamos a ver un ratito. Nuestra fórmula acá está. Este nomás lo que vamos a reemplazar. El I es igual a 1/4. El P era la distancia X al cuadrado. Entonces la ecuación es 1/4. Y P vendría a ser la distancia. ¿De dónde sale la distancia? Acá tenemos la distancia es de 2 unidades, porque del punto de origen era 0, 0, ¿verdad? Y acá su foco está en el 0, 2. Entonces está subiendo ya 2 lugares en nuestro plano cartesiano. De 0, 0 ahora pasa a 0, 2. Entonces va a subir 2 lugares. De ahí viene la distancia es igual a 2. Entonces nuestra fórmula era I es igual 1/4 paréntesis P. X al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar solo la letra P, que era la distancia. Y su valor es 2. Entonces 1/4 por 2, 8. No es 4 al cuadrado, sino es 4 por 2. A mí me dice 16. Entonces 4 por 2 es 8. Entonces nuestra ecuación vendría a ser 1/8 x al cuadrado. Eso nomás, como le estaba diciendo, solo esa formulita es lo que se usa ahora. La distancia nomás se reemplaza y ya sale. Pero para poder saber la distancia, lo que es el tema, siempre tienen que mirar. Acá en el ejemplo uno nos decía lo ahora, cuyo vértice está en el origen y donde empieza cualquier punto en un plano cartesiano. Siempre se empieza por el cero, ¿verdad? Es fijo luego. Y ahí nomás se resta, ¿verdad? Para poder saber la distancia del otro. Acá el foco ya está en el 0, 2. El Y va a ser 2 y el X va a ser 0. Entonces, la distancia de la que está el punto de origen es 2. Y eso nomás van a reemplazar en esa fórmula y ya sale. Este es más largo nomás. Ejemplo 2. Escríbase la ecuación de la parábola con vértice en el origen y foco en 0, 4. Vértice en el origen. Entonces, sí o sí va a empezar otra vez en 0, 0. Y el otro es 0, 4. Entonces, volen de distancia, bebé. Y 4, ¿no? Ya, que es 4. Porque está subiendo 4 lugares ya. Solución.
Aquí aplicamos la ecuación x al cuadrado es igual a 4 a y. La distancia del vértice al foco es 4, como le estaba diciendo, y por tanto vendría a ser 4. Sustituyéndose este valor con a se obtiene. Al final utilicé otra fórmula, ¿verdad? Que era x al cuadrado es igual a 4 por A y por I. Va, la COA vendría a ser la distancia al final, porque hay dos fórmulas para poder resolver este tipo de ejercitario. Entonces directamente se reemplaza la letra A por tu distancia. Entonces x al cuadrado es igual a 4 por 4 que vendría a ser tu distancia, y es 4 por 4 16, y le acompaña ya nomás el I. Esta es otra fórmula, pero si pueden, o si le es más fácil, pueden usar esta fórmula nomás, el 1/4, ¿verdad? Siempre 4 por P, que vendría a ser la distancia. Ejemplo 3. Hay en la ecuación de una parábola tiene vértice en el origen, su eje a lo largo del eje X y pasa por el punto -3, 6. Solución. Acá lo que nos pide al final es la misma cosa, ¿verdad? Que haya la ecuación que tiene un vértice en el origen. Empieza otra vez del 0, 0. Y el otro punto es -3 y 6. Siempre vamos a usar la fórmula, ¿verdad? La ecuación de la parábola la forma es y es igual a 4 por ax. Es fácil de oírle legalmente y por 4 por a por x. Porque de directamente reemplazarla de valor a tu letra A, que la letra A era la distancia. Para determinar el valor de 4A, sustituyen las coordenadas del punto dado en esta ecuación. En este caso, -3 y 6 ya no es así un punto donde están en la misma dirección, ¿verdad? Porque uno es negativo y positivo. Y en ese caso, directamente vamos a unir ya nomás. De ahí aparece el 36, porque uno tiene negativo y el otro positivo, y para poder hallar en el plano cartesiano será difícil, ¿verdad? Saber así directamente qué distancia tiene. Entonces vamos a unir ya nomás el 3 con el 6, y de ahí sale el 36. Este para indicar nomás. Es igual 4 por, doble y distancia. La primera distancia era -3, entonces 4A por -3 es igual a 4A, y ahí ya vamos a multiplicar ya nomás 4 por 3, 12, y ahí -12. Y el otro, el 6, la misma cosa. En vez de -3 vamos a poner 6. Y 6 por 4, 24. Y ahí ya sale. No sé si pudieron entender el tema de parábola. No es tan difícil, es reemplazar ya nomás la fórmula y saber la distancia. Así mirando, ustedes ya van a saber qué distancia tienen el punto de partida con el punto fijo, ¿verdad? Y van a aplicar, como ahí les mostré, hay dos fórmulas para poder resolver. Y también hay otro tema que es elipse. No sé si todavía tenemos tiempo para poder seguir. Elipse, definición. Una elipse es el conjunto de puntos
cuya suma de las distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Entonces, ¿qué es elipse? Vendría a ser conjunto de puntos. Ahí ya vamos en una elipse sí o sí vamos a tener más de dos o tres puntos, ¿verdad? Para poder formar ya sea un círculo o cualquier otra fórmula de gráfico, ¿verdad? Pero sí o sí debe estar unido las líneas de esos puntos para ver qué es lo que se forma, ¿verdad? Y eso le vamos a llamar focos. Ahí en el ejemplo van a ver en esta imagen, ¿verdad? Van a ver a qué se refiere elipse, ¿verdad? Casi se forma un círculo perfecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente todos ahí los puntos están coincidiendo para poder formar eh, este gráfico, vamos a decirlo, ¿verdad? Ahí tenemos, vamos a empezar por la A. La A era, eh, tenemos A, B, C, F también, D y F. Ahí vamos a ver que en B su valor era cero, la C es cero cero y después la A es A0, todos están en cero, ¿verdad? Cuando el eje focal está sobre el eje X, cero horizontal, vamos a utilizar esta fórmula para poder saber el valor de I, porque I lo que no estamos conociendo, ¿verdad? Entonces es x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado. Y tenemos elipse vertical, elipse horizontal. Este vendría a ser vertical y el primero es horizontal. Los datos están más hacia los costados, ¿verdad? Se inclina más el gráfico hacia los costados y el vertical hacia arriba y hacia abajo. Y siempre es la misma fórmula. En vez de A le vamos a usar B. Al revés nomás ahí. Entonces el primero era sobre A al cuadrado y después el B. En este caso va a ser B al cuadrado y el otro A al cuadrado. Las fórmulas. Tenemos diferentes fórmulas para poder sacar una elipse. Tenemos el eje mayor que va a ser 2A, semieje mayor a A, eje menor es 2B, semieje menor B. Entonces, eje mayor vamos a utilizar 2A y para eje menor 2B. Y para la distancia vocal vamos a usar la letra C. Entonces ahí vamos a hacer A, B y C. Eje mayor le va a corresponder a 2A, eje menor 2B y la distancia vocal va a ser 12. Todos van a tener el número 2 y la letra va a ser A, B y C. En cualquier fórmula siempre se utiliza A, B o si no X, Y. En este caso vamos a usar A, B, C. Y la relación pitagórica es A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Entonces acá aparece ya la regla Pitágora, que vendría a ser A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C. Lado recto, su fórmula va a ser 2B al cuadrado sobre A y la excentricidad va a ser E es igual a C sobre A. Elementos. Siempre de acuerdo casi las mismas. Vamos a ver. Acá ya terminó. Esto va a ser todos los elementos para poder sacar una elipse.
tenemos que tener focos, los vértices, el lado rector, la excentricidad, el eje mayor, el eje menor y la distancia focal, ABC. Ejemplo uno. Eh, Esta clase lo que sí o sí le van a salir en el examen, pero no es tan complicado, es tratar de leer bien nomás. Hay la ecuación general de la elipse cuyo eje mayor mide 20 unidades y los focos son puntos de coordenadas. Y ahí nos pone la coordenada 0,5 raíz cuadrada de 3 y 0 - 5 raíz cuadrada de 3. Solución. Valor mediano de B, un eje mayor que mide en 20 unidades y los puntos de los focos. Vendría a ser, eso es lo que están en paréntesis. Observamos que la elipse tiene como eje focal el eje que ya veré bebé, dos datos, ¿verdad? Que era el 5 raíz cuadrada de 3 que como nos dicen que el eje mayor mide 20 unidades, entonces A es igual a 10. Esto nos permite calcular y ahí ya van a usar la regla Pitágoras para poder resolver. Acá vamos a explicar un poquito. Acá era. El eje mayor entonces era siempre la letra, el número 2. El eje mayor, el eje menor y la distancia vocal siempre vamos a usar el número 2. Y acá, ¿cuánto dice que nos, ahí medía 20 unidades? Entonces vamos a dividir siempre por el número 2. Y ahí entonces la unidad real va a ser 10. Y primeramente vamos a trabajar por el primer punto que era el 5 raíz cuadrada de 3. Entonces, al dividir nuestro eje mayor, va a quedar en 10. Y ahí ya vamos a hacer el famoso a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Entonces, ahí la fórmula general siempre va a ser b al cuadrado es igual a al cuadrado menos c al cuadrado, b al cuadrado. Siempre la ley de Pitágoras, Peña y Purú, eh, la letra A, B y C. Entonces, primeramente, B, A o Valencia de Curie, 10A al cuadrado menos 5 porque vamos a trabajar primero, ¿verdad? Por el 5 raíz cuadrada de 3 vamos a elevar al cuadrado, porque era A al cuadrado. Y el B al cuadrado era, vamos a multiplicar otra vez el 10 por 10 directamente, porque es 10 al cuadrado, es 100. Entonces vamos a poner directamente 100 menos 75 al 75. Que al cargar en la calculadora le va a salir 75 esa raíz. El 25 también. El primero vendría a ser 100 menos 75. eh, El 100 menos 75 es 25. Porque 10 al cuadrado es 100. Y al cargar en la maquinita, en la calculadora, el 5 raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado le va a salir 25. Entonces es 10 al cuadrado es 100 menos lo que estaba en paréntesis. Al cargar en la calculadora sale 75. Y después se resta otra vez 100 menos 75. Y signo del mayor es más. Entonces es 25. Y el 25, como le estaba diciendo, está elevado al cuadrado el b, ¿verdad? Entonces, el eje menor también se divide con el número 2, ¿verdad? No, no. Acá directamente vamos a sacar ya nomás
su b al cuadrado. Entonces, el 25 reduciendo a su b cuadrado va a ser 5 porque 5 por 5 es 25. Finalmente, la elipse de la elipse será, este ya es mera ecuación ya nomás. Nuestro resultado final, este es el 5. La fórmula general era b al cuadrado es igual a al cuadrado menos c al cuadrado. Y ahí vamos a estar resolviendo el a al cuadrado era el 10 al cuadrado, 10 por 10, 100, menos nuestro c era 5 raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado, al cargar la calculadora sale 75. Y 100 menos 75 es 25, y para igualar el b al cuadrado, vamos a buscar ya nomás su cuadrado perfecto que era 5. 5 por 5, 25. No sé si me están siguiendo. Esta parte es un poco complicado porque ya incluye la ley de Pitágoras. Y ese es todo un tema para poder despejar. Como se habrán dado cuenta, ¿verdad? Este vendría a ser un ejemplo de elipse también. Y ahí ya termino. Este vendría a ser en un gran porcentaje. Siempre sale como como este, ¿verdad? Así directo. Este vendría a ser en forma de problema. Una pista de carro tiene una forma de elipse. El eje mayor mide 10 kilómetros y el eje menor 6 kilómetros. Determine la distancia que se encuentra un carro del centro de la pista en el momento que pasa a la altura de uno de los focos. Entonces hay una pista de carro, ¿verdad? Donde se juega carrera, vamos a decirlo, vamos a calcular, ¿verdad? Es en donde su fórmula es un elipse, ¿verdad? Que parece así un círculo, pero que no es tan circular, ¿verdad? Así medio ovulado. El eje mayor mide 10 kilómetros y el eje menor 6 kilómetros. Vendría a ser la, la distancia de estas pistas, ¿verdad? Donde se juega la carrera o donde se hace algún deporte. Y lo que nos pide es determinar la distancia en que se encuentra un carro del centro de la pista en el momento que pasa a la altura de uno de los focos. Entonces la ecuación sería como el primero, ¿verdad? La ecuación general siempre es, le voy a mostrar un rato. Este era vertical, horizontal. Este vamos a usar para poder resolver ese ejercicio, esta clase de ejercicio cuando tenemos dos datos, ¿verdad? El X y la Y o el A o la B. Ahí tenemos. Tenemos que uno mide 10 kilómetros y el otro era 6 kilómetros. Y la ecuación nos dice que es x al cuadrado más y al cuadrado sobre 5 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a 1. Como a es igual a 5 y b es igual a 3, entonces c es igual a menos b al cuadrado es igual a 25 menos 9 es igual a 16.
La dimensión de la altura de uno de los focos de la elipse es la mitad de la dimensión del lado recto, empleando el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿de dónde viene el 5 y el 3? Como le estaba diciendo, el eje mayor o el eje menor siempre vamos a dividir por el número 2. Entonces, 10 kilómetros dividido 2 va a ser 5. Entonces va a ser 5 al cuadrado. Y el menor es 6. Vamos a dividir otra vez. Vamos a dividir por 2. Va a ser 3. 6 dividido 2 es 3 elevado al cuadrado. Entonces, como A, la primer dato, la A vale 5. Entonces, el valor real de A va a ser 5 y el valor de B va a ser 3. Entonces, la teorema de Pitágoras por Haltanian debe la letra C. Entonces, la letra C estará representada entre A al cuadrado y el menos al cuadrado es igual a A al cuadrado menos B al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esto es lo que van a resolver ahí. Entonces, y en vez C lo faltaba ya resolver. Y vamos a restar ya nomás el A menos B, pero los dos tienen que estar al cuadrado. Entonces, la letra A vale 5 y 5 elevado al cuadrado es 25 menos la letra B vale 3 elevado al cuadrado es 9. 25 menos 9. Ahí vamos a resolver ya. 25 menos 9 es 16. Y la raíz, el cuadrado perfecto de 16 es 4. ¿Por qué acá 4? Porque acá nos porque acá aparece el c al cuadrado. ¿Y cómo se elimina el c al cuadrado? Buscándole su cuadrado perfecto al número 16. Entonces, 4 por 4, 16. Entonces directamente pasa. La letra c es igual a 4. Ahí vamos a eliminar ya entonces ya el c al cuadrado al buscarle el cuadrado perfecto al número 16. Y ahí ya termina. Este vendría a ser un, cómo se simboliza nomás el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Pero al final esto es lo que importa, el hallar la letra C. Y ahí ya termino. Son 3 tipos de ejercicio por ahí. Esta última parte es lo que es más difícil, el tema de teorema de Pitágoras. Siempre complica. No sé si pudieron entender algo hoy, si están todavía pendientes o si tienen alguna duda. Hay unos cuantos ejercicios que están en la plataforma. Les puedo pasar en el grupo y tratar de resolver, aunque sea unos cuantos, ¿verdad? Como le estaba diciendo, no es tan difícil, es tratar de entender la ecuación y reemplazar a través de la fórmula. No sé si la mayoría están todavía en el grupo, puedo pasar ahí, pueden mirar y si tienen alguna duda me pueden preguntar de mí. Porque para resolver acá no tengo preparado así para difícil, pues en forma virtual así hacer ejercicio directo. No sé si al practicar. Casi la mayoría de los ejercicios son parecidos a lo que yo estaba mostrando. Es, eh, en realidad es tratar de interpretar
a la hora del examen sí que no van a tener luego tanto tiempo de ir buscando si van a acordarse de fórmula y demás, pero sí deben practicar, aunque ya falta poco para el examen. Y yo creo que terminamos ya por hoy y como le estaba diciendo, le voy a alzar en el grupo para aquellos que quieran practicar si es que tienen tiempo, ¿verdad? Está ya, entonces buenas noches para todos, un placer otra vez estar con ustedes y suerte para todos. Al final, el que persevera triunfarás, como dice el dicho, ¿verdad? A estudiar, no hay otra receta. Estudiar, practicar y estar tranquilo, no desesperarse también. Chao, chao a todos. Gracias por sus aplausos.